Porque marcamos un estilo, porque te acompañamos durante el día y la noche. Somos Radio Gospel FM 102.9. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. GPS de Noticias. 7 de la mañana, 1 minuto, y continuamos acá por 102.9 FM Gospel en GPS de Noticias, primera edición. Y estamos ya en comunicación con Juan Hino Mamani desde Bolivia. Es comunicador social de los pueblos originarios y organizaciones de Bolivia, para comentarnos un poco qué fue lo que sucedió ayer y cómo se dio todo el acto de asunción de Luis Lucho Arce en la presidencia de Bolivia. Juan, muchísimas gracias por este contacto con GPS de Noticias. Desde Río Cuarto, Córdoba, Facundo Sánchez te saluda. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Facundo? Un saludo especial desde Bolivia, pues desde la ciudad de La Paz, sede de gobierno. En este momento estamos, por supuesto, acá en Bolivia. Muy buenos días. Un saludo especial a todos los hermanos allá en la República Argentina. Juan, buen día para vos. Muchas gracias por este contacto. Bueno, coméntanos más o menos cómo se desarrolló el acto de asunción en el día de ayer. Bien, lo que sí hay que recalcar, lo primero es que en 11 meses o casi a un año, porque estamos llegando ahí a los días fatídicos, lo que ha pasado en el año 2019, donde Bolivia ha vivido un golpe de Estado cívico, militar, comunicacional, y que los bolivianos en estos 11 meses ya de gobierno golpista de la señora Yanine Áñez ha vivido días muy tristes, con muertes incluido, persecución política, ha vivido por supuesto esa judicialización de la política también, y por supuesto el tema de la crisis sanitaria, crisis social, económico. Y por supuesto la crisis sanitaria o el tema de la pandemia se ha utilizado sobre todo, podemos decir, políticamente. Tenemos muchos muertos en el tema del COVID, porque el gobierno transitorio golpista no ha podido hacer nada, solamente ha hecho campaña política, porque no se olviden que la actual o esta señora que se ha autoproclamado en Bolivia haciendo este golpe de Estado, lo que ha hecho en pandemia es hacer campaña política. Y en ese contexto, lo que sí hay que rescatar es al pueblo boliviano. Ayer podemos resumir esas lágrimas en los ojos cuando asume el presidente Luis Arce Catacora. Ese es podemos decir, lo que se ha vivido en Bolivia. Y el día de ayer, domingo, el anteayer, el día sábado y desde el día viernes, han ido llegando bolivianos de diferentes provincias, en este caso de Bolivia, de los 9 departamentos que existe Bolivia, y no simplemente bolivianos que llegaron desde diferentes departamentos, sino también bolivianos que viven en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, desde España llegaron bolivianos. Entonces había un festejo el día de ayer con más de 7, 8 horas de desfile. El presidente electo estuvo presente acompañando a estas personas. Hubo lluvia, ni la lluvia no ha podido parar estos festejos, pero aquí hay que decir, el día sábado ya recibiendo más de 4 o 5 presidentes y más de 15 delegaciones, entre ellos incluido el que llegaba primeramente el día sábado, a las primeras horas era la delegación de Estados Unidos, llegaba después el canciller de Irán, llegaron también el canciller de Venezuela, los más importantes, diremos, ¿no? Y por supuesto el presidente Alberto Fernández, que ha estado presente, ha sido recibido con los honores protocolares en el aeropuerto internacional de la ciudad del Alto, y por supuesto, así como el rey de España, y bueno, pues autoridades como presidentes de Paraguay y de Colombia también, que estuvo presente. Entonces, podemos decir que ayer se ha recuperado la democracia en nuestro país, Bolivia, y por eso es que veíamos a toda la gente boliviana desfilando con su música, con su danza, con sus particularidades, mujeres, hombres,
que es la Bolivia profunda, ¿no? De más de las 36 pueblos indígenas originarios campesinos, que son la mayoría del pueblo boliviano. Por eso es que Luis Arce gana con más del 55%. Más allá de lo que decía en su discurso el presidente Arce, nos han querido intimidar, nos han querido sacar las siglas del movimiento al socialismo, nos han, por lo menos decir, nos han querido sacar a los paramilitares que estuvo presente en la época, diríamos, de esta dictadura cívico-militar que se ha vivido este golpe de Estado en Bolivia, un gobierno, una Bolivia del Estado de no derecho. Nos han querido intimidar para que la gente no vaya a votar por el tema de la pandemia, porque han usado esta pandemia, porque ustedes recuerdan, siempre les decía, las elecciones tenían que llevarse en mayo del año pasado, pero lamentablemente, digo de este año, pero lamentablemente no se ha podido llevar, se ha suspendido las elecciones. Entonces, imagínense, con todo eso el pueblo boliviano ha demostrado. Lo que aquí también rescatamos nosotros, porque hemos entrevistado a personalidades como una delegación de Europa, los eurodiputados que llegaron, por lo menos decir unos 10, estaba incluido Pablo Iglesias, no recuerdo algunos nombres, pero ellos decían, estamos viniendo a Bolivia porque es el ejemplo de la democracia. El pueblo boliviano ha demostrado. Lo mismo ha pasado con una delegación de más de 10 representantes de México, el presidente de los trabajadores, la presidenta de la Cámara de Senadores del Partido Morena, de López Obrador, del presidente mexicano. Entonces han venido, por supuesto, decían ellos, a ver a Bolivia, ese pueblo que ha sabido demostrar en las urnas, ha sabido levantarse después de este golpe cívico-militar que se ha llevado en Bolivia. Entonces podemos ver que hoy, bueno, pues Bolivia vive una felicidad, una democracia, porque ayer a la gente que desfilaba se sentía esa alegría, pero siempre también diciendo de que los cánticos que decían Lucho y David, los corazones ha sido la consigna, y también, por supuesto, recordando, ¿no? el personaje que hizo daño a la cabeza de Yanine Áñez ha sido Arturo Murillo, uno de los ministros de gobierno, el que ha sido una persona que ha perseguido al pueblo boliviano, y por supuesto el ministro de Defensa, López, el apellido. Y bueno, esperemos que ahora la justicia, pues como decía también los diputados y senadores entrantes, los asambleístas nuevos, que por las muertes de Sacaba, Sencata y otros lugares más donde, bueno, han masacrado a la gente disparando a quemarropa, paguen por la justicia. Ayer les decía, acompañado del presidente Luis Arce Catacora, el vicepresidente David Choquebanca, acompañado del canciller de Venezuela, que estuvo acompañando un buen tiempo en el palco del Palacio Quemado, en Plaza Murillo. Estaba también acompañado por el presidente de la Cámara de Senadores, el licenciado, pues, Andrónico Rodríguez, un joven, por supuesto, que tiene esa carrera de ciencias políticas. Juan, en Bolivia, te queríamos consultar y agregar la duda que tenemos respecto de saber si hubo alguna autocrítica, alguna palabra por parte de este gobierno de facto saliente, tanto de Yanine Áñez como de algún otro sector. No, en ese contexto no hubo ninguna autocrítica. Su informe final, que no sabemos si era un informe final, porque bueno, dio un informe donde realmente ha dicho de que Bolivia ha hecho las mejores cosas, que ha salvado vidas y que está dejando un Bolivia estable en tema económico. Todo lo contrario, lo que dijo ayer el presidente entrante, Luis Arce Catacora. Tenemos un déficit en tema de economía, hemos retrocedido en Bolivia en 11 meses en tema económico, en tema de la pobreza, en tema de salud, o sea, ni en las peores, decía, ¿no? En los peores tiempos de la dictadura nunca se ha podido retroceder tanto en el tema económico, porque hay que recordar, por eso no se hizo ni una autocrítica, porque ellos entraron con un golpe de Estado, empezaron a saltar las arcas del Estado. Primero no supieron manejar el Estado, porque bueno, ellos, y aquí hay que decirlo, la derecha nacional y Bolivia y internacional nunca han sabido administrar el Estado para las grandes mayorías, sino para pequeños sectores. En este caso
han hecho lo mismo. Por eso no hubo una autocrítica dentro del gobierno saliente, del gobierno de facto, podemos decir. Pero bueno, pues esperemos que la justicia pues actúe y haga una auditoría, eso es lo que han pedido. El actual gobierno va a pedir auditoría de todas las empresas, de todas las cosas, todos los préstamos que se han hecho, porque recuerden que FMI desembolsó dinero para los golpistas, podemos decir, y que no sé si van a rendir cuentas sobre cuánto debe, y tenemos una deuda que ha crecido, ha bajado las reservas internacionales, por eso nos ha dejado un país, podemos decir, muy mal en el tema económico en nuestro país. Juan, por último, estamos en contacto, le recordamos a nuestra audiencia, con Juan Hino Mamani, comunicador social desde Bolivia. Por último, ya Juan, para cerrar, y te agradecemos muchísimo este contacto, ¿cuáles son las expectativas para el futuro a partir de la asunción de Arce ayer? Las expectativas en este momento, la gente está esperando un bono que en su campaña el presidente Luis Arce Catacora, a través de los movimientos sociales y candidatos, ha prometido que el gobierno transitorio, el gobierno golpista no ha podido hacer. Es un bono contra el hambre, así se llama, porque recordará mucha gente en pandemia, solamente lo que hizo el gobierno transitorio es en meterles a la gente en cuarentena, y sobre todo no hizo nada, diremos, para poder mejorar el tema económico, y sabemos que mucha gente día a día vive en Bolivia. La economía, por supuesto, hay una economía muy pequeña dentro de las calles, dentro de los comerciantes, mercados y transportistas y otras áreas. Y en ese contexto ha dicho que va a lanzar, apenas asuma, el bono contra el hambre, que cuesta, por lo menos tiene el valor de 1.000 bolivianos acá en Bolivia, por lo menos está más de $150, y la gente, la expectativa es eso. Y por supuesto los bonos que tienen que continuar pagándose, que es el bono Juancito Pinto a los estudiantes, y también el tema de bono Juan Azurduy, que es de las madres embarazadas. Y por supuesto la reactivación económica es lo más importante. La gente quiere reactivar esta economía como estuvo manejando hace 14 años con el gobierno del presidente Morales, una estabilidad económica, social, política, y por supuesto eso es lo que se espera en este momento, la expectativa dentro del país, y que esperemos que la derecha boliviana, que tiene por supuesto una minoría en la asamblea, no empiece a molestar por el tema de que se puedan viabilizar diferentes leyes a favor del pueblo boliviano. Eso es lo que se espera en este momento con el nuevo gobierno, y por supuesto hoy se espera también la posición de los ministros. Esa es una expectativa muy grande que se está teniendo en este momento, porque mucha gente ha pedido la renovación, algunos critican, algunos que puedan volver a algún ministro de ex autoridades que fueron parte del expresidente Evo Morales, y también la expectativa es la llegada del presidente Evo Morales. Entendemos que ya está en Jujuy, hoy posiblemente ingrese a nuestro país Bolivia por la frontera La Quiaca, Villazón, y que el día 11 de noviembre, un día antes, después de que casi esa fecha misma que se fue a exiliarse al exterior el expresidente Morales, va a tener un acto importante en Chimoré, donde es Cochabamba, el trópico Cochabamba, donde año pasado hubo miles de personas que fueron al aeropuerto internacional, donde pues miles de personas fueron a cesar el cierre de campaña, en esa campaña que hizo el año pasado. Entonces las expectativas son esos desde Bolivia con el nuevo gobierno. Juan, muchísimas gracias por este contacto con GPS de Noticias. La verdad que un informe completísimo de todo lo que ha pasado ayer. Te mandamos un abrazo y te agradecemos muchísimo este contacto, y hasta una próxima vez. No, saludos a ustedes, pues como siempre, a los hermanos argentinos que viven en Argentina y Bolivia. Gracias por querer saber de nuestro país Bolivia, y esperemos ahora sí la unidad de la patria grande entre Bolivia, Argentina y otros países más, estemos enlazando y que podamos estar unidos con nuestros presidentes. Un abrazo y hasta cualquier momento. Abrazo. El contacto con Juan Hino Mamani, comunicador social de los pueblos originarios y organizaciones de Bolivia, que nos comentaba ayer cómo fue la asunción de Luis Arce en la presidencia del país limítrofe, incluso también ampliando sobre la posible llegada de Evo Morales, la vuelta al país después de su exilio para
los próximos días. Informe más que completo, incluso varias de las preguntas que teníamos para hacer las fue completando en su exposición, más que interesante. 7 de la mañana, 16 minutos, nos vamos a hacer un repasito por las tapas, bien rápido. Antes de irnos, hacemos un repaso por las tapas más importantes del país.